el relato de Juan sobre el Evangelio de Juan, pues, sobre lo que es la Navidad. Y vamos a Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a mirar cómo Juan nos va mostrando la Navidad, el nacimiento, y cuánto tenemos que aprender, pues, de lo que Juan nos está diciendo. De hecho, Juan recupera lo que el apóstol Pedro en un momento dijo, y él dice: solo tus palabras dan vida eterna, o solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 60, en la Nueva Traducción Viviente, dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Sobre la manera en la cual Jesús estaba hablando a sus discípulos y su entorno. Y luego en el versículo 63 dice el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice nuestro Señor, son espíritu y son vida. Y luego el versículo 68 del mismo capítulo dice justamente lo que Pedro le respondió acerca de que la palabra había sido muy dura. Y Jesús le dijo: bueno, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y le respondió Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense que en el Evangelio de Juan no se narra una historia navideña tradicional sobre el nacimiento de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 1, usted recordará que dice la palabra de Dios así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En lugar de mencionar la historia de Navidad partiendo de una explicación tan amena, sencilla, como lo hace Marcos, como lo hace Mateo o lo hace Lucas, fijémonos cómo Juan entrelaza en todo su evangelio la historia y el propósito de la Navidad. Por ejemplo, después de decir en Juan capítulo 1, versículo 1, que el Verbo eterno era Dios, Juan dice en el versículo 14 y 16 del mismo capítulo, el capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Va entrelazando, pues, de modo que el Verbo eterno de Dios tomó carne humana, y el Hijo divino de Dios, quien nunca tuvo un origen en su divinidad engendrado, mas fue creado. Eso es un principio muy importante. Emmanuel, Dios con nosotros. Si estamos acostumbrados a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Recuerden que la única manera de poder relacionarnos con Dios es a través de analogías. ¿Qué es una analogía? Analogía es una comparación. ¿Y qué es una analogía comparativa? Bueno, es como en algún momento lo explicamos tan sencillamente como aquel artista que pinta un cuadro, especialmente un cuadro sobre la naturaleza. Y ese cuadro nos está mostrando comparativamente cómo es la naturaleza, ¿sí o no? Cuando miramos un cuadro, cuando miramos un paisaje mayormente pintado por un artista, no podemos decir que eso literalmente es la naturaleza, pero también podemos decir que sí es la naturaleza porque el paisaje está pintado, ¿se entiende? Eso es lo que es una analogía. Si bien la analogía nos muestra pues un paisaje, en realidad es una comparación, es una pintura de lo que realmente es un paisaje. Cuando nosotros hablamos de Dios, todo lo que hablamos de Dios lo hablamos por analogías. Decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero también hay una forma de hacer teología que es, esto pues tengo que decirlo, es un tecnicismo, es la teología apofática o la teología negativa. No hay problema que nos acuerde de este término. Pero la teología negativa no es decir cosas malas de Dios, sino poder decir, bueno, Jesús no es
como papá y el hijo. No, 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 no. Es una forma de explicar a Jesús, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso nosotros, en una manera razonable de comprender la palabra, decimos 3 personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios. Es como para llevarlo a un ejemplo tal vez sencillo, es como el tiempo en su pasado, presente y futuro. Son 3 instancias, pero uno a la misma vez. ¿Se entiende, mis hermanos? La Biblia nos presenta a Jesús como a Emmanuel, como Dios con nosotros. Es que Dios sale a nuestro encuentro. ¿Qué hace Dios? Sale a nuestro encuentro. Y esto es muy importante. Recordará usted que el propósito de Dios con nosotros se truncó, tal como lo muestra en Génesis capítulo 3, a causa de nuestra desconfianza. Usted y yo, o mejor dicho, nuestros antepasados y también nuestra herencia natural y pecaminosa, desconfía de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le dijimos a Dios? Palabras más, palabras menos, llevando el Génesis a un lenguaje muy actual. Le dijimos, bueno Dios, la verdad que tu propósito y tu deseo de que tú nos hagas felices y que seamos felices y plenos en ti, está maravilloso. ¿Cómo está? Maravilloso. Pero no te preocupes, no tengas bronca, no hay problema. Deja que el tema de la felicidad me la aplico yo a mí mismo. Porque, ¿qué crees, Dios? Yo sé bien lo que me hago. Entonces nosotros desconfiamos de Dios, desconfiamos de que Dios en sus propósitos eternos era justamente hacernos felices. Y cuando se nos relata en la historia de Adán y Eva el término de esa fruta, de ese árbol prohibido, pues el hombre dijo, la verdad que me parece que Dios, y esto sin violentar el texto bíblico, e irónicamente lo vamos a decir, Dios está pues, no me sale la palabra porque iba a ser, parece muy burda, ¿no? Pero es como que está muy, no, me está haciendo trampa pues, Me está haciendo trampa. Dios dice que yo voy a ser feliz, o mejor dicho, que no coma de este fruto porque voy a morir, pero me parece que Él me está engañando. Él me está engañando. Entonces, yo voy a gestionarme la felicidad a mí mismo porque al final del día yo sé bien lo que me hago. Y esto, palabras más, palabras menos, es el relato de la caída del hombre. El hombre desconfió de Dios. El hombre dijo, bueno, me voy a gestionar mi propia felicidad. Y fíjense que esto lo hemos explicado en estos meses, que el hombre por naturaleza no sabe aplicarse la felicidad a sí mismo. Habíamos dicho domingos pasados que al final del día aquel o aquella persona que practica la infidelidad, practica la inmoralidad, practica la máxima del que tranza, no que, no importa, no se preocupe. No, ¿cómo? Le voy a preguntar un texto bíblico a ver si lo sabe tanto, ¿no? Pero practica todo eso, pues al final del día, en su comprensión limitada, quiere ser feliz. Quiere ser feliz en su manera de ver las cosas. Aquella persona que peca quiere en su pecado ser más feliz, pues. La pregunta ¿es más feliz? La respuesta es no. La respuesta es no. Desobedecer a Dios, pues le acarrea la triste realidad que cada uno de nosotros somos fieles testigos de hacernos dar cuenta o de darnos cuenta que por más que nos autogestionamos, nos autoaplicamos la felicidad de acuerdo a nuestros criterios, creyendo que haciendo tal o cual cosa íbamos a ser más felices, al final del día nos damos cuenta que no hemos sido tan felices o no hemos sido ni un ápice de felicidad de lo que realmente hemos querido, pretendido. Y aquel que dice, pues nadie a quien se le da pan llora. Bueno, yo en mi oficina he visto llorar a mucha gente que ha probado el pan de la inmoralidad
y ha sufrido, y si pudiese volver el tiempo atrás, jamás hubiese hecho lo que hubo hecho. Y esto es parte de esa realidad de que el hombre por sí mismo, el hombre en sí, no puede gestionarse la felicidad porque no sabe gestionarse, no sabe aplicarse la felicidad. Y que cuando quiere aplicarse la felicidad por sí mismo, pues se pega un trancazo. Y teológicamente habíamos dicho que ese trancazo, ¿cómo se llama? Ese trancazo se llama pecado. El pecado es el trancazo que uno se da. Trancazo sí sabe lo que es, ¿no? Un golpe de la vida que uno se da a consecuencia de autoaplicarse lo que uno creía que podría haber sido la felicidad suprema y se da cuenta que no lo es. ¿Por qué? Porque desobedecer a Dios, aquel jovencito, jovencita que desobedece a Dios en su pureza moral, al final del día, obviamente, Dios tiene una gracia y una misericordia sobre el arrepentido. Pero el dolor que sufre creyendo que es más vivo que Dios y que los padres, es algo que Dios quiere evitarle en todos los contextos de desobediencia a Dios y a su palabra. Por eso es que la Biblia nos muestra esta realidad como la obediencia a Dios como parte de aquella felicidad y aquella plenitud que usted tiene y que solo puede ser realizada a través de la obra del Espíritu, quien nos guía y nos da el poder para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Pero fíjense cómo Juan va entrelazando estos dos principios, que el Verbo se hizo carne y se hizo hombre, y al hacerlo hizo que la gloria de Dios fuera visible en una forma completamente nueva. Habíamos hablado de que la palabra de Dios dice de que Dios no es evidencia para nadie. Y usted dice, ¿qué dice? Sí, la palabra dice que a Dios no lo vio nadie. O sea que, ¿cómo es Dios? O la existencia de Dios. Bueno, lo que para nosotros es evidencia, para otro no es evidencia. Pero lo que vemos, lo que la palabra de Dios nos dice, que en Cristo se evidenció cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, a través de diferentes o de las maneras en las cuales Cristo nos mostró cómo es el Dios creador de todas las cosas. Y nosotros, en contraposición con esa gente que dice, bueno, yo no puedo ni creer ni afirmar de que Dios exista porque realmente sería una osadía, un atrevimiento creer que aquellos gérmenes que habitan en la tercera roca de este vasto universo tengan el tupé, tengan el orgullo soberbia de decir que conocen a Dios. Nosotros decimos, pues, salvo que ese Dios, creador de todas las cosas, le ha placido por su soberana y reverenda gana darse a conocer. Y se da a conocer a través de Jesús. Y esto es esencial, porque nosotros conocemos a Dios, decimos y afirmamos y declaramos ahí sí, de que hemos sido contactados por el Creador del universo, porque Él ha salido a nuestro encuentro en Cristo. Y esto es una realidad que nosotros hoy experimentamos y vivimos. Y esta gloria divina manifestada únicamente en Jesucristo estaba llena de gracia y verdad y de plenitud, y de esa plenitud todos recibimos, dice Juan, gracia sobre gracia. Es esa obra transformadora del poder del Espíritu obrando en nuestro corazón, en la experiencia personal del toque de Cristo en nuestras vidas y en la transformación que hace a partir de nuestro reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Y aunque desconocemos la química de Dios, la mayoría de este auditorio ha experimentado el toque personal de Cristo y esa transformación que solo Dios puede dar. Este es el significado de la Navidad en el Evangelio de Juan. Dios, el Hijo, quien es Dios
Y quien es con Dios vino a revelar a Dios en una forma en que nunca antes se había revelado. Y en esa revelación, la gracia es la nota dominante. La bendición, el regalo de un Dios que se acerca a cada uno de nosotros. Que hay un rasgo paterno, pero un rasgo materno, de cuidado, de provisión, de seguridad, de un Dios todopoderoso que nos da la acogida. Por eso dice la palabra, y Juan dice, de esa plenitud, de esa revelación de gloria divina, recibimos gracia sobre gracia. O como dice Juan 3:16, que hemos hablado en esta semana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Esto es la Navidad. La Navidad es que Dios ha amado al mundo y dio a su Hijo unigénito. Pero fíjense que la esencia de este texto no solamente es Navidad, sino que es el Viernes Santo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida y tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. La Navidad no es para condenación, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho y en esencia, la Navidad es para salvación. Y al final de su vida, Jesús estaba de pie ante Pilato y Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. De hecho, este es el propósito de la Navidad. ¿Para qué? Bueno, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Tal como dice Juan en el capítulo 18, versículo 37. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de la verdad que Jesús testificó o compartió con sus palabras y con su persona? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿De qué manera nos afecta en nuestra vida esta experiencia de Dios manifestándose y especialmente en este tiempo de Navidad? La palabra en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué creen que la verdad nos ha de hacer? La verdad os hará libres. Así que este es el significado de la Navidad. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Es que el Hijo de Dios vino al mundo para dar testimonio de la verdad en una forma que nunca antes había sido mostrada. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo Jesús sabía que era Dios? Es interesante, un planteo bastante teológico profundo. Entonces yo le digo, bueno, mira, obviamente no fue luego que le dije, fue a partir de una reflexión. Le digo, mira, Jesús sabía que era Dios, no como aquel que se comió una naranja, que sabe que hace 2 horas se comió una naranja. Jesús sabía que era Dios por una comprensión mucho más osada, mucho más profunda del amor de Dios. Solo Jesús sabía que Él podía cumplir los deseos, los propósitos y los designios de Yahvé. Solo Jesús, Él sabía que sabía en su humanidad que Él cumplía y estaba cumpliendo al pie de la letra el corazón de Yahvé. Y es interesante notar esto, porque de esta manera, pues Jesús va justamente extendiendo y mostrando cómo es ese Dios, el creador del universo. La palabra en el capítulo 14, el verso 6 de Juan dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el propósito de entregarse a sí mismo como la verdad del mundo es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿cómo que nos hará? Libres. ¿Pero libres de qué? Libres de la culpa,
libres del pecado, libres de la muerte, de la ceguera y del juicio. De todas aquellas cosas son a las que Jesús nos hace libres. Ahora, ¿cómo ocurre esta liberación? Porque esto sería un buen planteo. ¿Cómo ocurre esta liberación? Quizás usted recuerde que en Juan capítulo 6, Jesús al venir desde el cielo planeaba morir. Él vino para morir, vino para vivir una vida perfecta de entrega sin pecado y para luego morir por cada uno de los pecadores. Juan en el versículo 51 del capítulo 6 nos dice: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. De hecho, Juan nos está mostrando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para dar su carne a fin de dar vida al mundo. Nosotros los pecadores, de su plenitud, podemos recibir gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros. De hecho, mis hermanos, la Navidad fue desde el principio la preparación para el Viernes Santo, en los propósitos de Dios. Por tanto, el significado de la Navidad se hace más claro a medida que se lee todo el Evangelio de Juan, cómo el relato de Jesús va encontrando, el nacimiento de Jesús va encontrando la profundidad en la obra de Cristo, en el perdón de pecados, en la remisión de pecados, en la muerte en la cruz del Calvario. El Verbo se hizo carne. Él reveló la gloria de Dios en una forma que nunca antes, que jamás antes se había revelado. Nunca antes se había revelado Dios de esta manera. Y lo impactante es la comprensión que desde ese momento la humanidad tiene de Dios. Los dioses viven en el Olimpo y con todas las broncas. Los dioses son crueles. Los dioses son totalmente tiranos. Como muchos tiranos que se creen dioses. Y así son los dioses que viven, ¿en dónde viven? En el Olimpo. Era la comprensión de los dioses. Un Dios, el Dios del universo, que se haya hecho carne, que habitó entre nosotros y que muera en la cruz, en una cruz. Fue la locura más grande en la comprensión razonable de ese contexto que se pudiera experimentar. Ahora, usted dice, ¿y cómo lo proceso en la actualidad? Es que esto nos está hablando de que el poder de Dios está o se radica o se ubica en mi debilidad. Y que la sabiduría de Dios está en alejarme de mi sabiduría humana y empezar a aplicar los conceptos de Dios. Porque soy más sabio cuando soy obediente a Dios. Y soy más fuerte cuando reclamo o declaro, más que reclamo, declaro mi convalecencia, no el campeón que... Lo dejemos ahí, ¿no? No, su convalecencia. Pues reclamo o declaro, más que reclamo, estoy declarando mi convalecencia, mi necesidad. Y es ahí donde puedo depender del favor de Dios, donde Dios se lleva, ¿qué se lleva? Toda la gloria. Y Él me deja el gozo de que Dios lo hizo, de que las cosas funcionaron de acuerdo a su soberana voluntad, de que caminé por la puerta derecha dentro del contexto hebreo, ¿no? Y que ocurrió ni más ni menos que lo que Dios pretendía que ocurra en su soberana voluntad. Y que esto fue parte de los propósitos de Dios. Pero yo caminé bajo sus mandatos. Y ocurrió ni más ni menos que lo que Dios había determinado conforme a sus propósitos en la providencia que Él me da. Y la providencia, como lo dijimos en todo el año, no solamente es una providencia de gozo, que Dios nos da gozo. Les pregunto, ¿nos da gozo, sí o no?
Claro que sí. ¿Nos da alegría? Claro que sí. Dios providencialmente nos da cosas maravillosamente gozosas, alegres. Pero Dios en su providencia también nos da tristezas. Pone enfermedades. Pone situaciones adversas a las cuales ni usted ni yo debemos renegar. Usted puede orar para pedirle a Dios que Dios sane algún tipo de enfermedad o situación que usted esté viviendo. La respuesta es sí. Jesús lo hizo. Dijo, Padre, si es posible, ¿cómo dijo? Pasa de mí esta copa. ¿Sí o no? Lo dijo. Pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. A vuelta de correo, ¿qué dijo el Padre? Dijo, pues fíjate que no, la copita te la vas a tomar todita, pues. Es fuerte, o sea, es el extremo, nos muestra la situación más extrema, pues. No siempre ocurre de esta manera. El Señor a veces en su misericordia no te permite pasar todo el sufrimiento. Otras veces sí, pero comparado con la eternidad no es nada. Por lo menos puede decir, bueno, yo estoy sufriendo desde que nací, bueno, pero comparado con la eternidad no es nada. Pero en el sufrimiento, cuando yo lo entiendo desde la providencia de Dios, profundizo mi relación con Dios y le digo, Señor, estoy en tu gracia porque es tu gracia y en tu gracia la que me fortalece. Escucho esa oración que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces puedo experimentar el favor y la presencia de Dios en medio de las providencias de dolor. Y esto profundiza y ahonda mi relación con el Señor. Veníamos recién con mi esposa en el carro y hacíamos mención sobre el 21 de este mes se cumple un aniversario del fallecimiento de mi suegro, a quien yo no tuve el privilegio de conocerlo. Pero los testimonios que mi esposa me contaba acerca de la experiencia de este cáncer terminal que acabó con su vida, de cómo en momentos de extrema dificultad, antes obviamente de entrar en coma, él pudo experimentar una relación con Dios de un amor profundo. Y esto usted dice es una locura. Bueno, para el mundo sí, pero para el Hijo de Dios, en medio de la adversidad y el dolor, puede experimentar ese cuidado y esa protección de Dios a pesar de las adversidades. Y tal vez no sea este el único ejemplo. Usted ha sido impactado en su vida, o tal vez usted ha sido fiel reflejo de pasar adversidades y gozarse, de tener, no gozarse por la enfermedad, sino de gozarse en el Señor, sabiendo que el Señor lo fortalece y lo está cuidando y protegiendo en medio de la adversidad. Y esto tiene que ver justamente con ese Dios providencial. ¿Con qué dije? Providencial. Y en la aceptación de su providencia, en dejar de renegar, porque de hecho Dios está construyendo, dice el apóstol Pablo, el pensamiento paulino está construyendo una edificación, pero para hacer esa edificación, así como este auditorio, necesitó pues fundamentos sólidos para pues levantarse este auditorio. Lo mismo ocurre en su vida. Dios quiere levantar pues una construcción que conforme a su soberanía Él quiere hacerlo. Ahora, no le quite los cimientos. Y si en esos cimientos incluye esa providencia de dolor para fortalecer la relación de Dios con usted, pues acéptela y empiece pues a gozarse en medio de la adversidad. Amén. Para lo que está viviendo o para lo que ha de vivir. Dice la palabra que Él es la fuente del perdón y justicia y vida. Y este es el gran significado de la Navidad en el Evangelio de Juan. Y fíjense que vamos rápidamente en Juan capítulo 6 a mirar los versículos que dijimos al principio, donde la Navidad puede volverse la fuente de nuestra vida para nuestro perdón, nuestra justicia y nuestra libertad. Y estos dos versículos se conectan, tanto Juan capítulo 63 como 68, con aquella palabra que dice justamente el Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Es esa experiencia de Dios y con Dios que da esa vida a nuestra vida. Por eso, luego, después la palabra dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Dígame, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces en el versículo 63 Jesús mismo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el versículo 68 Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Es en esto en que quiero que en esta mañana, ya no estamos en la noche vamos a llegar, ¿no? En esta mañana es que estoy muy impuesto en este mes a predicar en las noches. ¿No se han dado cuenta que es el primer domingo del mes que predico? Pero no, está bien, ¿eh? Ahora, por eso es que estoy muy con las noches, ¿no? Fíjense que esto justamente es lo que dice la palabra, en esta afirmación, en que el Verbo hecho carne y con ese regalo de su carne es la salvación para nuestras vidas. Quiero que en esta mañana sepan cómo es que Jesús nos ofrece vida ahora y cómo es que obra juntos con esa encarnación de Cristo, con la muerte de Cristo, con las palabras de Cristo y el Espíritu de Dios, para que nuestra salvación pueda hacerse evidente, para que nuestros pecados puedan serse borrados, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Fíjense cómo dice el versículo 68. Y hay algo aquí muy realista, donde Jesús acaba de decir algo que hizo que muchos de sus discípulos le dejaran. Acaba de decir, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha concedido el Padre. Luego en el versículo 66 añade, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. ¿Cuál fue el punto? El punto es que dijeron, bueno, esto es una palabra muy dura, es demasiado dura. Y el Señor Jesús, probando el corazón de sus discípulos, le dice, ¿acaso que quieren irse ustedes también? ¿Queréis irse vosotros? Y ahí es donde justamente Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se acuerdan que en algún momento dijimos que en el griego la palabra era mucho más, había mucho más que en el español que hoy tenemos. Porque el concepto de lo que Pedro está diciendo, palabras más, palabras menos, dice, Señor, ya lo he pensado, ¿eh? No creas que no lo he pensado. De hecho, ya lo he pensado. Ya he pensado porque, claro, tú dijiste esto y ¿qué crees? Todos tenemos la misma madera, todos somos seres humanos. Entonces, fuiste muy duro con nosotros y muchos se fueron. ¿Pero qué crees? Yo también lo pensé. Y nos hemos permitido, o me he permitido pensar, ¿qué ocurriría si me alejo de ti? Pero Pedro simplemente dijo, Señor, hemos buscado otro Señor, hemos buscado otro camino, he buscado otro amigo, otra filosofía, otra percepción de Dios, otra salvación, otro significado, y todos esos pensamientos se quedan cortos. Esa es la esencia de lo que Pedro está diciendo. O sea, ya lo he pensado, pero en la lucidez que he tenido, por eso el Señor le dice, bueno, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso fue del Espíritu. Tuvo esa lucidez de decir, bueno, ¿qué pasa si busco otro Dios, otro camino, otra salvación, otra forma de vivir, otra filosofía de vida? Y ninguno llega a buen fin. Ninguno llega al final del día a buen puerto. De hecho,
me doy cuenta que todo se queda corto, que no podemos alejarnos de ti. ¿Por qué? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Si Pedro viviera hoy, pudiera procesar estos pensamientos de esta manera. Señor, ¿a quién pudiera ir? Y esto fue en un segundo, desarrollado tal vez en unos pocos minutos previo a la conclusión de este mensaje. Pedro dijo, bueno, a ver, ¿a quién puedo ir? ¿Puedo ir a aquellos que niegan el poder del pecado? Aquellos que dicen, no, el pecado no es nada, es un error. ¿Quién no tiene un error? Pudiera decir aquellos que justifican, de que, bueno, ¿quién no peca, pues? El pecado es algo que ocurre, pero no es una ofensa a Dios. Pudiera ir a ellos. Entonces, Pedro podría decir justamente a los que niegan el poder del pecado. De hecho, aquellos que dicen, bueno, no es como la esclavitud o la muerte. No es que puedes ser contaminado, pero no estás desamparado, pues. O sea que no es tanto pecado pecar. Debemos ir a ellos, diría el apóstol Pedro. Y la respuesta rápidamente en su corazón, pues dijo no. No, obviamente no. Porque esa es una perspectiva irrealista o inocente de la naturaleza humana. Es una actividad o es una perspectiva extremadamente genuina, de alguien ingenuo. Dije genuina, ¿no? Parezco el que dijo volvido. No se crean. Ingenua. No se dice volvido, se dice vuelto. ¿Sí? Ingenuo. Es un pensamiento ingenuo pensar que un error, pues no es nada. No, los errores tienen consecuencias. Y las consecuencias justamente es esa ofensa a Dios. Y únicamente aquel que puede ser perdonado es aquel que se da cuenta de sus pecados, pues aquel que se arrepiente. Y habíamos hablado en su momento que el arrepentirse no es decir, te perdono. ¿Me perdonás? Sí, te perdono. Bueno, sería parte del protocolo, pero con ese te perdono es que hay frutos de arrepentimiento. Porque ¿de qué sirve decirle a alguien, me perdonas, y sigo recurrentemente haciendo lo mismo? Bueno, en algún momento va a decir, bueno, te perdono si algún día te arrepientes de verdad. O sea, ¿de qué sirve que me digas, perdóname, pero no cambias? El día que cambies, te perdono. Mientras que no cambies, ¿qué crees? ¿Dios a quién perdona? Al que se arrepiente. Y el arrepentimiento es la obra del Espíritu obrando en nuestra vida, en el reconocimiento de nuestros pecados. A tal punto que reconocemos nuestra, pues lo tengo que decir hoy, ¿no? Nuestra enlodada o marranesca condición, que hace que pues el Espíritu nos muestra y ahí nos damos cuenta de nuestra enfermedad, de la gravedad de nuestra enfermedad, y en esa condición nos volvemos a Dios, ¿de qué manera? Arrepentidos. Arrepentidos. Como aquel que fue a visitar al médico y que el médico le cantó las 40 sobre su enfermedad y usted o la persona luego se dio cuenta de qué tan enfermo está y religiosamente toma la medicina. Pues esto es lo que ocurre. Ese es el contexto del arrepentimiento. Hay una transformación propia de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Por eso, decir ingenuamente que el pecado es bla, 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 Pedro dice, no, eso es ingenuidad. Y la ingenuidad es sinónimo de inmadurez. Dios no nos pide ser ingenuos. Ay, todos son maravillosos. No. La ingenuidad es sinónimo de inmadurez. Dios nos pide ser realistas, pero Dios obrando en consecuencia a través de su misericordia. ¿Por qué? Porque Pedro entendió
que el pecado es una atadura, no solo una mala influencia. Y justamente no nos someteremos por nosotros mismos a Dios, a no ser de que podamos reconocer nuestra condición pecaminosa. O sea que ir a aquellos que el pecado lo ven como un simple desliz no sería opción. Ir a aquellos que dicen que el pecado no es algo serio, tampoco podemos ir. Diría palabras más, palabras menos el apóstol Pedro. No, porque tiene sus consecuencias. Y las consecuencias no solo son pues el preámbulo o el preludio del infierno que muchas veces gente vive, sino que es el infierno mismo, lejos de Dios, a consecuencia de vivir una vida en una total anarquía, donde no hay un gobierno soberano de Dios. Por eso es que el pensamiento de Pedro y bueno, no puedo pensar o no puedo ir para ese lugar. No puedo ir a aquellas personas que sus atrocidades las esconden abajo de la alfombra. Acá no pasó nada, ¿eh? Acá no pasó nada. No. No puedo ir a ese ámbito, porque ese ámbito me llenaría de hipocresía. A los que niegan la existencia de Dios, tampoco. No podría ir con aquellos que dicen que Dios no existe, porque también hay evidencias más que en cualquier otro lugar de una carencia interna que solo puede ser llenada por la misma presencia de Dios. Y la pregunta es, o el planteo de Pedro es, ¿a quién iremos? ¿A quién pudiese ir? Entonces, en esa visión de segundos, porque pudo haber sido de segundos, pues empezó a mirar los caminos. Voy para allá, voy con fulanito, menganito, sultanito. Pues no, para ningún lugar. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, quizás usted no puede tener todo resuelto. Quizás las enseñanzas de Jesús todavía pues traigan cierta presión en su vida pero usted en esta mañana está comprendiendo a la luz de la palabra que el único que tiene la posibilidad de darle una vida con mayúscula en este momento es la misma presencia de Cristo en su vida, reconociendo su condición pecaminosa y entendiendo como Pedro que por más que mira para todos lados o los caminos que han transitado, ninguno los ha llevado a una felicidad genuina. El único que puede darle gozo es nuestro Señor. Y esto es lo que dice Juan, y esto es lo que habla acerca de ese profundo obrar de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nunca alguien, sino solo Cristo, fue tan fuerte y humilde, tan áspero y tierno, tan autoritativo y gentil, tan profundo y simple, tan poderoso y tan dispuesto a morir, tan justo y tan dispuesto a ser tratado injustamente, tan digno de honor y tan dispuesto a ser deshonrado, tan merecedor de obediencia inmediata y tan paciente con personas como usted y como yo, tan dispuestos a responder a cada pregunta y tan dispuesto a callar ante el abuso contra sí mismo, tan capaz de descender de la cruz en juicio abrasador y tan comprometido con no usar ese poder para fulminarnos. Es este Dios, es esta Navidad que hoy quiere conectarse con cada uno de nosotros, de un Dios que quiere transformar nuestras vidas, que quiere justamente que usted pueda llegar como esa fauna sin tratar de incomodarlo por el ejemplo, en el pesebre. Y Jesús naciendo en ese pesebre. El pesebre era el ámbito de alimento. En el pesebre comían los animales. Y esa fauna, pues llegando al pesebre, no los animales, sino la gente, el entorno, a presenciar
el nacimiento de Cristo. Es esa experiencia de la Navidad que en este tiempo usted y yo estamos recuperando. ¿A quién iremos? Nunca ha habido alguien como tú. Nadie ha enseñado como tú. Nadie ha amado como tú. Palabras más, palabras menos en la experiencia de Pedro. Así que justamente es el tiempo, es el momento y es el lugar donde si tal vez usted no ha experimentado el nacimiento de Cristo en su corazón, pudiese ser esta la mañana de salvación para su vida. Y si usted ya ha experimentado el nacimiento de Jesús en su corazón, pero por diferentes razones, motivos y circunstancias, dejó de comer del pesebre, de ese pan de vida, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace justamente de esta presencia con Cristo en su vida. Y usted dejó de alimentarse, Cristo dejó de ser el Señor, el centro de su vida. Es este el mejor momento para encaminar sus pasos, rectificar su vida y vivir en el señorío de Cristo. Ya que la Navidad justamente nos muestra un Jesús que ha de sostenerlo, que no se separará de usted y usted no se separará de él. ¿Por qué? Porque este es el significado de la vida eterna, el significado de la Navidad. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. En esa mañana, tal vez usted por primera vez encontró sentido a lo que es la Navidad. Ha dicho, ay caray, yo pensé que era el evento social. Pero usted sabe, por el Espíritu, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en esta mañana, hablándole a su corazón, para que usted en esta mañana vuelva justamente en sus pasos, pueda arrepentirse por sus pecados y pueda pedirle perdón al Dios creador del universo, el que ha salido a su encuentro en Jesús y le ha extendido la mano, le extiende la mano, reconociendo usted su mendicidad como aquel podriosero en su condición pecaminosa. El Espíritu de Dios en esta mañana le está descubriendo su corazón. Y en su fuero más íntimo, en su diálogo interno, en esa lucha que hay en su interior, sería bueno que ya deje de pelear con Dios. Deje de batallar. Deje de presentar todos aquellos argumentos de filosofías, de tesoros, de maneras de vivir, y pueda rendirse, dejar de pelear contra Jesús y decirle: Señor, he visto suficiente, he vivido suficiente, y a partir de hoy veo que cada camino que he transitado me han llevado a trancazo tras trancazo, a golpe tras golpe. Y soy consciente, ahora entiendo qué es lo que tú llamas pecado. No que sea malo o bueno, porque ahora entiendo que bíblicamente soy malo, pero me doy cuenta que quise propiciar mi felicidad por mí mismo y me fue como en feria.
Señor, me rindo y te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Gobierna mi vida. Gobierna mi vida. Dígaselo. Si usted nunca antes ha entregado su vida a Cristo, dígaselo: gobierna mi vida. Te recibo en esta Navidad. Y mi estimado, si en esta mañana usted ya ha caminado con Dios, pero sabe que el agua y el aceite no se mezclan. Sabe que Dios nos respalda una vida de pecado, que vive en pecaminosidad constante, que el pecado hace un deporte que ni sabe ni por qué. Justifica los caminos que Pedro dijo a dónde, pero usted encontró un caminito y por ahí anda. Usted debe volver a esa senda antigua. Porque aquel que se pierde tiene que preguntar para dónde volver. Y en esta mañana el Espíritu le está indicando el camino. Usted sabe que tiene que volver, consagrarse a Dios. Usted sabe que está viviendo en pecado, que está haciendo su gadarena voluntad. Y que por diferentes razones, por la presión del medio, por la presión de la familia, por la presión de su entorno, usted está viviendo una religiosidad que es hipócrita. Pero que al momento en que usted pueda sacar o al pastor o a la iglesia o a su esposo o su esposa, usted haría lo que quisiera. Anhelo de repente, como diría alguno, irme de vacaciones para disfrutar ya, o irme a otro pueblo, otro estado, otro lugar ya lejos, para sacar lo que soy. Usted sabe que al final del día no hay la experiencia de Pedro. Ha caminado otros caminos, está transitando otros caminos. Vuélvase a Dios en esta noche, esta tarde, esta mañana. Vuelvas a Dios y procure esta Navidad como una Navidad de consagración. Padre, ministra a tus hijos, derrama de tu gracia. Gracias, Padre, porque podemos entender más en profundidad lo que es la Navidad. En el nombre de Jesús.